Buenas tardes, profesora. Hola, nosotros, ¿cómo está? Todos bien, gracias. Bueno, arrancamos con avisos parroquiales. Si recuerdan, el cuestionario estaba para el 16. Sin embargo, pues dados como eh, el terremoto y que se vieron afectadas varias personas, es muy probable que estudiantes y docentes estén siendo afectados. Entonces la especialización y la universidad tomaron la decisión de aplazar una semana la entrega. Quiere decir que no lo han visto, es porque vamos a ver qué temas alcanzamos a tener hasta hoy y hasta la siguiente semana, que sería lo que entra en el cuestionario. Ya eso ya les va a aparecer colgado. Ya te doy la palabra al que la levantó. Y fecha límite de entrega será, o pues de resolver el cuestionario, va a ser el 23 de agosto, 11:59, para que lo tengan presente. Y pues ya no, va a ser el 16. Entonces, porfa, váyanlo, ténganlo muy claro. Aún no está en C Digital, estoy colgada en C Digital. Hoy ya me voy a poner al día para que, bueno, hoy no, de hoy a mañana ya voy a quedar al día para poder completar, cargarles las presentaciones, la introductoria de la semana pasada, la que vamos a ver hoy. Los links de grabación los van a poder ver ahí. Se supone que está sincronizado C Digital con Google. Tenemos la instrucción de hacerlo. Sin embargo, esto está presentando muchas fallas, entonces yo les voy a dejar como un linkcito ahí colgado para que puedan acceder. Si no pueden acceder por ahí o no entran a esa digital, cuando ustedes van al calendario y retroceden a las clases que ya pasaron y pican en la reunión, ahí les sale la grabación. También la pueden ver ahí, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Y creo que no tengo más. José Mario, cuéntame. Buenas tardes, profesora Erika, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, No, le todo muy bien. agradeceríamos, como lo hemos hecho con los demás docentes, que las grabaciones estén habilitadas para poderlas descargar. Sí, yo ya pregunté, creo que es por esto es de la sincronización de ese digital, ya lo habían arreglado y volvió a presentar una falla ayer. Entonces, deberían quedar ya las siguientes sincronizadas, porque así no me las deja descargar, pero sí les dejo la ruta mientras y ya las siguientes las podrían descargar, ¿listo? Porque sí hice la consulta la semana pasada que me preguntaste. Tatiana, cuéntame. Profe, lo que pasa es que tú habías dicho que había plazo de inscribir los grupos hasta el lunes, pero nosotros nunca pudimos abrir el link del Excel. No sé si lo puedes compartir por acá, porfa. O dónde lo puedo encontrar. Es que no, miramos y en la plataforma no aparecía nada. No escucho, profe. Hola, perdón, siempre me salgo porque doy clic en la misma ventana para acceder al Excel. Siempre me pasa, lo siento. ¿Entraron con su correo de la CUN? Sí, pero no sé qué pasó. No sé si nos puedes dejar el link acá. Intenta y dime si puedes ingresar ahí de una vez. Por favor, ya lo puse. Vale, déjame revisar. De hecho, faltan varias personas. Porfa, no olviden llenar esto. Es para la resolución de los sacas, entonces ténganlo súper, súper presente. Mm, Ahora sí puedes entrar. sí. Sí, ya están los nombres. Sería mirar qué grupo hay disponible. Listo. Gilbert, dime. No te escuchamos. Hola, ¿me escucha ahora sí? Bueno, profe, dos cositas. Una, ¿será que no se decide que no suelen ingresar donde correspondía o aún no está subida la clase o el enlace de la que tuvimos la vez pasada, ¿cierto? No, Pues, perdón, he tenido 20.000 millones de cosas y hubo un profe que salió y lo reemplacé en las clases, entonces tuve que prepararlas, pero ya espero ponerme al día de hoy a mañana. bueno, listo, no hay inconveniente. Y segundo, profe,
Si bien su merced dispuso una lista para ir armando los grupos, le agradeceríamos o no sé, digamos, en qué momento lo tenga programado, crear, digamos, la opción en el C digital para armar los grupos ahí de una vez en la plataforma, seleccionarlos ahí, porque ahí es donde finalmente se crean. O así son todas las materias, ¿eh? Con las otras que hemos visto, pues. Sí, los grupos los creo yo, pero por eso necesito pues que estén conformados. Entonces, ese es el objetivo del Excel. Una vez estén, ya lo migro a Él C tiene una digital. opción, él tiene una opción en C digital, porque así lo hemos hecho con nosotros. Cuando uno ingresa al curso, abajo de la opción que dice aviso, bueno, quizás de pronto en otro lado también se pueda, pero donde los que hemos tenido, ahí dice, por ejemplo, armar un grupo, conformar grupo. Uno abre ahí y ahí ya están creados y uno simplemente selecciona, cada quien selecciona el grupo, bien sea la letra o el número, como lo haya, como el profe lo nombre, en este caso es como por números, y uno entra y hace, es una de selección única, una bolita, un radio button, y uno selecciona ahí el numerito, y cada quien debe hacerlo. Entonces, digamos, yo escogí, digamos, el grupo A, entonces mis compañeros o mi compañera deberá también ingresar con su usuario y escoge de esa lista el radio button que dice la letra A, y ahí ya quedamos tantos como se unan al mismo grupito. Y una vez ahí quedan armados y no tienes que hacer ese trabajo. Uy, mil gracias. Sí, yo lo hacía con una automatización, no sabía que se podía. De hecho, la clase que reemplacé ayer también lo tiene de esta manera como lo hago yo. Pero mil gracias, voy a echarle una mirada. Ya de aquí a mañana yo creo que van a estar al día con lo que les debo, el grupo creado para el chat, lo que les debo en C digital y pues ya el cuestionario va a quedar. Recuerden que no es el 16 sino el 26. Y miro de una vez lo de los grupos, gracias, no tenía idea de eso y pues si es así, mejor. Pero entonces le doy una mirada, ¿vale? No sé, y una última cosa. Claro. En la invitación que nos envías al correo está que la clase es de 6:30, perdón, de 6:15 a 8:30. Pero bueno, entendemos que por la situación que sea, y comienza a las 6:30, es para programarnos. En adelante va a ser a las 6:30. Pues yo inicio O esa de qué hora futuro. porque hay gente que está llegando. Cuando yo entro a las 6:30 hay alrededor de 15, 20 personas. Si se dan cuenta, acabamos de iniciar y ya somos 40. Entonces, pero 6:30 arranco. Después de eso, o sea, este pedacito siempre hago como avisos parroquiales. 6:30 ya arranco y de ahí para allá, pues ya vamos con tema. Entonces, si la citación está a 6:15, yo lo hago por espera, pero no es que empecemos, o sea, deberíamos empezar 6:15, le doy el espacio a las personas, pero no voy a correr la hora después de 6:30 para arrancar, ¿listo? Para que lo tengas presente, porque si digo 6:30, si decimos 6:30 es a la hora que arrancamos, llegan todos a las 6:40, entonces para que lo tengan ahí súper presente, ¿listo? Bueno, listo. Si no hay más preguntas, arranquemos de nuevo. Bienvenidos a Bodegas de Datos. Hoy sí vamos a arrancar ya con nuestros temas. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver todo lo inicial o lo esencial que corresponde a bodegas de datos, los conceptos indispensables, todo lo que necesitamos saber para poder trabajar, conformar, hacer en una bodega de datos o en un data warehouse, que son lo mismo. Hoy que vamos a ver, a entender por qué es importante en una organización, en una empresa, tener un data warehouse que nos permite facilitar y pues ver qué otros sistemas. Hay muchos otros sistemas de almacenamiento. Vamos a centrarnos acá que este comprende muchas cosas. Entonces, vamos a ver por qué funciona, cuáles son los tipos de bases que trabajamos en estas bases de datos, qué tenemos como resultado de un data warehouse y pues cuáles son las clases, porque no es uno solo, cuáles son sus características y demás para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a arrancar con un reto inicial muy chiquito, solo no para probarnos, es para empezar a contextualizarnos, ver clases, conceptos, un caso de uso, vamos a resolver un problema de cómo deberíamos conformar un data warehouse, un video que nos va a mostrar cómo funcionan los data warehouse y la importancia, realmente tienen mucha importancia en el ambiente corporativo. Y como siempre nos llevamos
un caso de uso para resolver para la casa. Recuerden, esto es voluntario para las personas que lo quieran realizar. Se debe entregar máximo el día anterior a la siguiente clase, es decir, el miércoles 19. ¿Listo? Para que lo tengan presente, súper sencillo, algo que no inviertan más de 2 horas, pueden ser 2 o 3 páginas, ya vamos a ver cómo está. Y la idea es ver su resolución de hacerlo. No necesito ni mucho texto ni normas APA para estos casos de uso. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Y vamos a entrar a este link que tengo por acá, que es de un Canva. Entonces, les voy a dejar un tablerito. Por favor, ingresen a ese tablerito. Resulta que una universidad, la Universidad NOVA, tiene diferentes bases de datos, ERP, sistemas y demás, donde se registran las matrículas, se registran las notas. Díganme si pueden entrar, porfa. Se refiere a la... Ah, ya, a la asignación. Ambas sí. Ah, Sí. sí, ¿Cómo entrar? Me sí, ya dice, agregué los permisos que están por ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos empezar a ver qué está. Entonces, recuerden, esta universidad tiene varias bases CRPs donde se registra matrícula, notas, también los pagos que hacen. Tiene una plataforma virtual que captura X información y también tenemos encuestas de todo tipo a todo nivel. Entonces, queremos saber, o la rectoría quiere saber, quiénes o qué perfiles de estudiantes están en más riesgo de deserción próximamente y cómo ha evolucionado ese riesgo durante los últimos 3 años. Entonces, díganme ustedes ahí en el tablerito qué información. Hay ahí un lapicito, también hay opción de texto. Si quieren, coloquen su nombre, lo pueden hacer en grupos si quieren cuando están conformados. Hacen un espaciecito, pueden poner un post-it para el grupo. Les voy a mostrar cómo lo haría yo. Voy a poner acá, por ejemplo. Pero en lo que está en Canva, aparece, yo solo puedo ver un cuadrito que dice rectoría. ¿Hay algo más que esté y no estoy viendo o no? Acá voy a poner un no, ahí post-it. está, es solo lectura. Solo dice rectoría. Vamos a ver. Permisos de edición. Listo, ya están ahí con el permisos de edición. Entonces, ¿qué pueden colocar ahí? Les Creo voy que sí, a no puedes estoy colocar el grupo 1 si quieren hacerlo por grupos o su nombre si lo hacen por nombre. ¿Qué información necesitarían para contestar esa pregunta que tiene la rectoría? Ay, chicos, no hemos puesto a grabar, siempre se me olvida. Pero grabar. ¿Listos? ¿Qué se les ocurre que necesitamos para poder tener eso? Bueno, 10 minuticos para que, faltando 5, debatamos. ¿Les parece? Profe, a mí me deja crear un cuadrito, me sale solo por haber, no me sale la autorización para editar. Ya todos tienen, si quieres refresca la página, que ya todos tienen permisos de edición con el enlace. Ok.
Profe, qué pena, ¿es el título o otro elemento que hay que agregar? Pues, ¿qué información necesitas para hacerlo? Lo puedes hacer en un POSIT si son muchas fuentes de información. Y la idea es que ahí, si tú ves lo que están haciendo los compañeros, este es el mío. Entonces yo pongo grupo 1 si lo quieres hacer en grupo, si lo quieres hacer solo coloca tu nombre y qué información necesitarías para poder contestar la pregunta que tiene la universidad. O sea, profesor, eso hace parte como un levantamiento de pronto que se necesita para poder responder esa pregunta en realidad. Sí, es probable. Vamos a ver, ¿tú cómo lo harías? Cuéntame qué información necesitarías para poder contestar esa pregunta. Ojo, más que el proceso es qué información necesitamos para poderlo obtener. Compañeros, si le pueden bajar a la letra un poquito ahí como para, porque ahí se está llenando todo, como bajar un poquito la letra porque ahí se nota. Ah, sí, sí, scrollen un poquito y se puede alejar. ¿Listos? 2 minuticos.
Bueno, ¿listos? ¿Quién me cuenta qué información necesita? Profe, levanto la mano buenas noches a los compañeros, profe y Erika. Yo Usted se creería, escucha muy entrecortado. denme un momento, pongo la diadema. Listo. Ahí me escucha mejor. Sí, un poquito. Ok. Profe, yo consideraría ante todo tener la identificación del estudiante, ¿sí? Un ID interno, que eso obviamente va a requerir una información específica, cuál sería la carrera, la edad, la ocupación, la situación laboral, ingresos y nivel de satisfacción del programa. Ok, perfecto. Listo, súper bien. Vamos a ver, ¿quién más nos cuenta cómo lo haría? Gilbert, tienes la mano arriba. Claro, profe, en mi opinión, para conocer, digamos, como el nivel de decepción o la probabilidad o el perfil, ya que es muy importante conocer como el listado de asistencia de los estudiantes, ¿sí? Muchas veces uno podría determinarlo pues por las inasistencias de los mismos durante el semestre, durante el periodo académico. Ya uno va viendo que no asistió a cierto porcentaje de clases, ya va viendo que posiblemente cancela el semestre o cierta cantidad de materias. También sería muy importante conocer las notas o el promedio de los estudiantes durante el semestre. Hay un reglamento académico que determina cuándo ya uno va perdiendo pues el primer 50%, depende como dice el reglamento. Definitivamente pues será un estudiante que perderá su semestre, posiblemente tenga casi posiblemente deserto. También es muy importante verificar las cancelaciones de materias, ¿sí? Que puntos va cancelando. También es muy importante verificar, digamos, como ese académicos, que se revisa en opciones de revisión quizás haya sido un estudiante que haya hecho un reingreso porque ya Gilbert, te digamos escucho muy pasito y como con mucho ruido atrás. No sé si solo soy yo o le pasa a alguien. Creo que alguien más tiene el micrófono abierto, profe. Hay un micrófono abierto ahí. Es cierto, ya lo encontré. Ahora sí, dale, Gilbert. sí. Entonces, también verificar de pronto los antecedentes académicos, porque quizás hay estudiantes que tienen esta práctica de que están en un programa, pasan a otro, desertan, pasan a otro, así porque aún, pues, por alguna razón, como que no se sienten identificados con el programa. Entonces, es muy importante también conocer eso, los antecedentes académicos. ¿Y eso cómo lo sabrían? Generalmente, en el historial del estudiante uno, pues, si vamos al tema de los campos, en la oficina de registro de control académico de las universidades, pues se tiene esa información. Uno puede conocer por el ID del estudiante o el código de su carnet estudiantil, puede consultar con el historial de qué programas ha estado matriculados antes de cuál es el vigente. ¿Sí? Ok, perfecto. Leonardo, ¿qué información crees que se necesitaría? Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, inicialmente, pues, identificación, algún ID algún tipo de documento del estudiante. Por otro lado, pienso que sí es importante tener la trazabilidad del promedio académico durante cada semestre. Eso es, digamos, puede mostrar la evolución o devolución o involución más bien de las notas que ha tenido. Y también la asistencia, hacer una trazabilidad de la asistencia a las clases. Creo que serían los dos factores importantes. Ya pues ahí ya es tomar como medidas respecto a esos dos factores. Ok, listo. Información de estudiantes, información de materias. Ahí voy agregando lo que me van diciendo. Joe, ¿cómo lo harías? Yo te silencié, entonces debes abrir el micrófono de nuevo. Bueno, mientras entonces dale, Duan. Profe, bueno, lo primero es saber que cuando se refiere a perfiles,
a qué perfil específicamente quiere evaluar la universidad. Estoy hablando del, no sé, perfil de estudios previos, perfil de algún estudio demográfico, estrato o demás. Para eso, pues, cada universidad, al momento de hacer la inscripción de los estudiantes, hace unas entrevistas, pide una información muy precisa que se debe diligenciar a la hora de la inscripción. Entonces, con base a esa información que dan los estudiantes, pues esa base de datos que ya está registrada, pues lo que nosotros proponemos es que, pues primero que todo, se consulte la base de datos de los estudiantes matriculados por programa de los últimos 3 años, con la información pues que le acabo de comentar. Asimismo, las personas o el número de estudiantes, los estudiantes inscritos al inicio de periodo y los que finalizan cada semestre, la información demográfica y ocupacional de cada estudiante matriculado y las encuestas de satisfacción que le realizan a los estudiantes. De esta manera, de acuerdo al perfil que la universidad requiera, pues van a poder obtener los datos que requieren. Ok, excelente. Gracias. Joe, ¿ya estás por ahí? No te escucho. No te escucho. Mientras voy a ir con Julie, mientras Aló. Hola, Ahora profe. sí. No, es que tenía el micrófono apagado. Buenas noches a todos. Lo primordial es tener el histórico para poder identificar, pues, cuáles han sido las razones de deserción, ¿no? Si es un factor socioeconómico, si es un factor social o por temas laborales. Y lo más importante es lo que ha escrito ahí, tener como el histórico más que todo eso para poder ir analizando las tendencias de las carreras que más también, qué carreras tienen mayor deserción, ¿no? Si son ingenierías, si son las administrativas, si son ese tema. Y poder así de pronto poder colectar datos y poder identificar cuál es la zona, o sea, cuáles son los factores o cuáles son como el gremio de estudiantes que tienen mayor tendencia a desaparecer o a salir del estudio. Ok, información de deserciones anteriores, información de los programas para empezar a cruzar pues con los estudiantes. Perfecto. Julie, dale, cuéntanos. Profe, pues lo importante es una base de datos estructurada con datos longitudinales o serie de tiempo, no sé, que nos contenga pues variables socioeconómicas, académicas, tipo, no sé, lo que han dicho, matrícula, programas, variables iniciales, el nivel de deserción. Adicional a eso, es importante si uno quiere hacer un análisis diferencial, sí, no perder de vista todo el tema socioeconómico. Un diccionario de datos con todos nuestros estudiantes es histórico. Ok, listo, Julie. Y nos queda con Laurita arriba, José Mario, cuéntanos, ¿qué información necesitarías tú? Pues, profe, lo primero yo lo que hice fue hacer un levantamiento de cuáles serían mis variables, por ejemplo, identificación, el tiempo que sería el año, el semestre y la cohorte, dependiendo. En cuanto a la dimensión académica, pues sería ya sea programa, la facultad, el nivel de semestre cursado, qué rendimiento maneja y entre otras variables también. Además de eso, yo lo perfilé, qué perfiles presentan mayor riesgo. Por ejemplo, estudiantes de primer año con su bajo rendimiento académico y las dificultades económicas que puedan presentar estos estudiantes. Además de ello, los estudiantes de ciertos programas específicos con alta repitencia. ¿Qué estudiantes trabajan que tengan baja carga académica o ausencia frecuente? Los estudiantes con bajo desempeño de ingresos y dificultades durante los primeros semestres. Estudiantes con regazo académico, estudiantes que han cambiado de programa o incluso se retiran de la institución. Y después de eso compararía para cada perfil, mirando una tasa de deserción, calculando el número de estudiantes que desertan entre estudiantes pertenecientes al perfil que estoy evaluando. Ok, listo.
Listo, bueno, excelente. Ah, bueno, René Fernando, tienes la manito arriba y ya con este ya seguimos. Dale, René. Listo, profe. Pues básicamente hay dos situaciones, ¿no? Usted necesita unos registros factores que influyen en el proceso de deserción, ¿sí? Que pueden ser convivencia, acoso, necesidades de trabajar. Ahora, ya el DANE posee unos registros administrativos, unas encuestas que nos dan esos valores de deserción escolar por edades, por poblaciones, por ciudades. Pues entonces, utilizar esas bases de datos pues para poder también pues ya hacer los cruces que uno desee. Ok. Ok, entonces voy a colocar acá información abierta para hacer, si te parece. Entonces, listo. Todo está perfecto. Ojo, muchos se fueron muy pro, demasiado pro. Acá la pregunta era, ¿qué necesito saber para poder entender cuáles son los estudiantes que van a desertar? Tienen razón, necesito identificar para saber, pues, quiénes son. Voy a tener un histórico, por supuesto, y acá es súper importante lo que decían, porque me están pidiendo desde los últimos 3 años. Entonces, necesito empezar a estudiar desde los últimos 3 y, pues, ¿quiénes son los que desertan? Los estudiantes. Entonces, necesito saber su identificación, si ya salieron o si ya desertaron, pues necesito saber el estado. Entonces, muy bien, necesito información de los estudiantes, necesito información de las materias, notas, asistencias, tienen razón en lo que dicen que si dejó de asistir a clase, muy seguramente. Ahora, piensen un poquito en cómo lo mediríamos en la CUN si no es obligación asistir a las clases. Ahí les dejo como esa... Entrega de los documentos, profe, son obligatorios, el ACA, el cuestionario. Sí, tiene sentido. Y promedio de notas, muy bien. Ahora, el nivel de satisfacción, creo que es de los más importantes porque eso puede ser que, eso puede aumentar mucho la decisión y se puede medir. La información de los programas, claro, necesito saber en cuáles son los de mayor deserción y me pareció interesante los que hacen transferencia que pasan de uno a otro, no lo he contemplado, es muy interesante. Información de deserción, ¿cuántos están? No sé si está bien escrito, creo que está mal. Deserción creo que no mentira, no sé. Y información abierta para poder categorizar. Entonces, todo esto está súper bien sumado a todo lo que nos dijeron. Ahora, pregunta general. ¿Todo estará en la misma base de datos o en la misma fuente? ¿Quién cree que sí? Levanten la mano. No, profe. De hecho, aquí tenemos la plataforma de C Digital y Sinú. Cierto, hay dos bases diferentes. Creo yo que están en dos bases diferentes porque tienen dominios diferentes, URLs diferentes. Excelente. Ese es el punto al que quería llegar. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Integrar las fuentes, poder saber en cuáles podemos traer. Muy seguramente donde están las encuestas no es la misma fuente de las matrículas o la misma plataforma de calificaciones. Eso es completamente válido. Entonces, ¿qué es importante? Para poder responder a esta pregunta, todas las fuentes que dijeron, dependiendo del alcance, y ojo que unos se fueron muy del lado súper técnico y otros allá, necesito saber, ¿qué quiero contestar? Pregunta puntual, ¿qué posibilidad hay de deserción teniendo en cuenta la información de los últimos 3 años? Necesito integrar información de muchas fuentes. Ya contemplamos a lo mucho 3 o 4 para poder hacer. Entonces, fundamental. Eso es lo que nos viene el caso. Cuéntame, José Mario. Profe Erika, lo que decía el compañero referente a una sola base de datos, pues ahí puede que sí, por temas de organización de la información es válido, pero de pronto hay empresas que, como usted lo mencionaba, esto es un solo ERP y en este ERP se encuentra matrícula, costo, notas, está todo integrado, pues es muy probable que manejen una sola base de datos para todo y que solamente sea una sola base de datos la única a consultar. Es probable, pero hoy en día ya casi no se ven, no es el deber ser.
Si lo vemos a nivel cultural, puedo decir por moda, no necesariamente, pero es muy común, las empresas empiezan a llenarse de software y programas. Entonces, si nada más hablo de la suite de Microsoft, podemos tener sitios en SharePoint con Excel que son fuentes de información, pero también tenemos el programa de la nómina, el programa contable, quizás comercial tiene un CRM para gestionar sus clientes y sus ventas. Ahí de entrada tenemos 3. Quizás empresas muy antiguas puedan tener una sola, ya no es tan común, entonces vamos a partir del hecho de que no está la información en una sola. Entonces, pero necesitamos que todas estas se hablen. Si vendieron, yo sé que lo hizo un vendedor que tuvo un cliente, tendré que tener en algún lado mis registros de clientes, y ese cliente pagó un valor, o sea, generó una factura que va a ir a otro sistema. Entonces, de alguna manera, todos se tienen que conectar. Y ojo ahí para los que hablaban de una sola base de datos o de la información o de los históricos. Ahí, primera conclusión que vamos a sacar, uno, no necesariamente es de la misma fuente, puede que sí, no es común, pero puede pasar. No solo necesitamos almacenar, sino que vamos a analizar también, ¿listo? Entonces, a partir de esto es que vamos a arrancar. Para eso nos vamos desde el puro principio. No sé si alguien más de otras clases conmigo, esto lo vemos casi que todas las clases, y es cómo pasamos del dato a la generación de conocimiento. Y esto me encanta porque pasa un montón de veces. Un dato es una unidad única, que sin un contexto no nos dice nada. Si yo digo 22, no sé a qué me refiero, si es una edad, si son grados Celsius, si son, no sé, una infinidad de posibilidades que yo puedo tener. También puedo decir Bogotá y ok, sé que es una ciudad, pero ¿en qué contexto estoy hablando de Bogotá? ¿A qué me quiero referir? Pero si yo hablo, por ejemplo, de que, o digo, la temperatura en Bogotá el 13 de agosto fue de 22 grados Celsius, creo que ahí ya es muy claro el mensaje y usé 2 datos que ya tienen un contexto y eso me permitió generar información. Así funciona. ¿O a qué se refiere? Entonces, tengan súper en cuenta, un dato es la unidad mínima, que por sí solo no representa absolutamente nada. Es decir, que necesita un contexto, necesita un acompañamiento, necesita estar para poderse convertir en información. Y cuando hablamos de información, entonces hablamos de datos organizados, procesados, contextualizados, que nos permiten empezar a tener una interpretación dentro de ese contexto y así tener un significado, poder responder preguntas básicas, comprender algún tipo de fenómeno y otras cosas. Y con eso, cuando yo empiezo a tener comprensión, cuando yo puedo interpretar toda esa información, eso se convierte en conocimiento. Ahí entonces, si se dan cuenta, todo el conocimiento que ya viene a las acciones, a las decisiones que me permite cómo afrontar una situación cualquiera que sea, viene de un origen de los datos. Por eso es tan importante el registro de esta información para que pueda generar como completitud. Entonces siempre vamos de lo más pequeño, que va a ser el dato, a la generación de conocimiento y muy posterior, pues toma de decisiones, orientación y mucho más a partir de esto. Entonces el flujo como general del dato siempre va a ser este. Lograr convertir la información en conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a tener datos procesados, organizados, complementados, ya todos en un contexto? Entonces, ahí pues ya surge inteligencia de negocios y analítica. ¿Cuál es la diferencia o cómo funciona cada uno? Si bien tienen muchísimos factores en común y esto es importante, porque creo que nosotros lo podemos tener claro, pero nuestros compañeros, nuestros empleadores, nuestros familiares, es muy difícil. A mí me pasa mucho que se mezclan muchos conceptos para ellos, sobre todo cuando veo ofertas laborales. Dicen como
analista de datos, pero quieren todo el equipo de datos en un analista. Entonces, vamos a empezar a ver esas diferencias. La inteligencia de negocios es el conjunto de estrategias, tecnologías, prácticas también que nos permiten recopilar los datos, analizarlos y presentarlos de una manera fácil para que puedan tomar decisiones. Un tomador de decisiones va a consumir la información que responde a unos datos que ya tuvimos para poder tomar decisiones. ¿Qué nos permite hacer esto? Análisis de negocio, ver cómo se está comportando cierto negocio, hacer minería de datos, verlos, ajustarlos, trabajarlos, complementarlos, ojo, no en el origen, sino pues ya al final cuando los vamos a trabajar, visualización, que es el más común, business intelligence, paneles, dashboards y demás, herramientas algunas de infraestructura de datos, y con esto pues mejores prácticas de gestión. Entonces sí o sí, business intelligence que busca transformar los datos en conocimiento para la toma de decisiones, es decir, visualizarlos de una manera fácil para orientar mejor una toma de decisiones. ¿Qué pasa con la analítica? Entonces, la analítica es el proceso donde se examinan, donde se limpian, donde se transforman o se modelan todos los datos para poder convertirlos en información útil para poder hacer proyecciones, identificación de patrones, si bien orienta las posibilidades, orienta la toma de decisiones, me da escenarios alternativos a través de los datos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y acá, bueno, para eso vienen los tipos de analítica. Entonces, descriptiva, que responde qué pasó, es decir, pues un informe de ventas, cuándo se vendió, cuánto se vendió, ahí estoy contestando qué pasó. Si fuera la diagnóstica es por qué pasó, entonces una baja en ventas, puedo empezar a entender a través de esas, de los datos, por qué pasó, no, es que en esa época fue un huracán porque, no sé, incrementaron las temperaturas, porque se cerraron 5 tiendas, no sé, ese tipo de cosas me responde el por qué pasó. La predictiva, que me dice claramente qué podría pasar, entonces me dice modelos de pronósticos para poder vender. Y la prescriptiva nos va a decir qué podríamos hacer. Entonces nos empieza a decir que deberíamos optimizar unas rutas de entrega, quizás por eso se bajaron las ventas. Entonces vamos a hacer una optimización de rutas. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? BI trabaja con datos, sí o sí. Se enfoca en presentación y acceso a datos históricos para toma de decisiones. Siempre nos permite visualizar decisiones, en su mayoría van a ser históricos, aunque yo también puedo graficar un modelo de predicción o pues colocar los resultados de la predicción. Y en analítica va un poquito más allá, que es utilizar técnicas estadísticas o de machine learning o demás para generar insights, es decir, valores que me permitan ver qué puede pasar y ir con un análisis un poco más profundo. ¿Listo? Entonces, esa es la principal diferencia. Pero para eso, ambas usan, para poder tener los datos, usan un data warehouse. Y para los que no saben, bienvenidos a esta clase de data warehouse, que es una bodega, de alguna manera, puede ser una bodega de datos o un data warehouse, es lo mismo, que nos permite centralizar y almacenar los datos de diferentes fuentes, es decir, que los puedo recopilar, los puedo integrar, los puedo analizar en muchos volúmenes y de muchas fuentes. Entonces, si nos devolvemos al ejercicio con el que arrancamos, necesariamente, si hablábamos, por ejemplo, de la universidad, tenemos SINU, tenemos Digital, pero adicional a eso, todo migra al sistema contable para el estado de sus matrículas. Una vez están matriculados, llega un reporte interno para saber quiénes están conformando cada grupo. También están, creo que les hacen encuestas de satisfacción en temas de bienestar, eso que es en otro lado completamente diferente. Cuéntame, José Mario. Una consulta, este data warehouse es, por ejemplo, cuando uno hace una integración, genera distintos tableros, un informe, por ejemplo, en BI,
yo hago integración de muchísimas tablas, y esas tablas vienen de distintas fuentes. Por ejemplo, pueden venir hasta de URLs en línea, puede ser una base de datos alojada en cualquier motor. Y el mismo software hace la integración de estas tablas entre sí, creando sus llaves primarias, genera sus llaves primarias automáticamente, las relaciona automáticamente. ¿Sería algo así parecido a eso, o es eso mismo? Sí, funciona igual, pero la mejor práctica es hacerlo así. Claro, si tú tienes que conectarte a una llave externa, a una fuente externa, pues esa será otra conexión que no esté. Pero los datos de la compañía van a estar centralizados para que, uno, estén integrados y sepamos qué se habla con qué. Entonces yo ya voy a saber que el sistema de contabilidad que registra los pagos de los estudiantes se está hablando con C Digital y me dice cuáles están activos y cuáles no. Y quizás con eso entonces le sube las notas. Entonces, creo que las notas las ven en sinus si no estoy mal. Entonces, así funciona. Yo debería hacerlo desde acá y consumir desde acá en los BIs. No es una buena práctica hacerlo, pero pues ajá, pasa en el 90% de los casos. Esto obedece un poquito de la madurez de información de las compañías. Eso lo van a ver como en gobierno de datos. Acá quizás toquemos un poco eso, pero la mejor práctica siempre es tener un data warehouse. ¿Qué es lo que hace esto? Nos da una única fuente de la verdad. Esto es lo más importante. Como almacena, como centraliza, entonces nos permite tener la información completa que interactúen unas con otras, disponerla para consumos específicos. Y con esto él va a servir como una fuente de la verdad para toma de decisiones empresariales, para garantizar información histórica, y con esto se optimizan las consultas de analítica. Entonces, analítica no tiene que jalar las 50 bases de datos con millones de registros, sino que si quiere hacer una predicción, sino que si quiere hacer algo de ventas, trae la información que necesita dentro del data warehouse. Entonces, ese es como el principal objetivo y por eso lo usan los dos. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Cuéntame, Munir. Profe, un ejemplo de un data warehouse, podríamos decir que Fabric de Microsoft es un data warehouse. Fabric es como el gran ambiente. De hecho, ellos te dan la posibilidad de hacer un data warehouse y ahí puedes subir diferentes tipos de fuentes dentro de la misma, pero sí, es muy acercado. De hecho, los que se pueden crear ahí tienen muchísimas posibilidades y te da la posibilidad inclusive de traer URLs en este caso para consolidarles informaciones. Entonces. Y de pronto otro así que sea parecido, porque estos son software, ¿cierto? Sí, bueno, es una plataforma, requiere un espacio porque vas a traer la información de todas tus fuentes. Entonces, si requieren, ¿quiénes lo tienen? Amazon los tiene, Fabric, por ahí los he visto también en Databricks, y habrán muchísimos más que yo no conozca que están en esos ambientes, y la posibilidad es esa. O sea, si bien, por ejemplo, Power BI te permite centralizar todo, tú lo podrías llamar desde el modelo semántico que creas en un data warehouse, desde Fabric, creas un modelo semántico y ese es el que va ya directamente listo a Power BI. ¿Qué pasa cuando lo que nos contaba José Mario, que si lo traemos de diferentes fuentes y lo procesamos ahí? Claro, visualmente se va a ver muy chévere, pero si yo aplico un filtro, el filtro va a tardar en cargar la información porque va a empezar a procesar todo eso que yo estoy haciendo, además de los cálculos que yo haya hecho en el panel. Y adicional a eso, la cantidad de datos que puedo estar trayendo, si nada más le hago una selección para extraerlos, igual me va a consumir un tiempo de consumo, un tiempo de paso de los datos de procesamiento, y que hace que se pierda el performance del panel. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si ya tengo mi fuente de la verdad, si ya los tengo organizados, yo traigo lo que necesito y ahí sencillamente pues empiezo a hacerlo.
Entonces, esas son parte de esas facilidades y pues de arquitectura y buenas prácticas que deberíamos tener. Profe, perdone, qué pena, pero en cuanto a Tranqui, cuéntame. de arquitectura, indistintamente ahí hablamos ya de recursos y de un sinnúmero de cosas que normalmente es muy probable que el tablero de pronto, o esos filtros como usted llamaba en ese ejemplo que colocaba, demore muchísimo en cargar, es debido a parte de la arquitectura. Si la arquitectura no cuenta con las capacidades que requiere por los volúmenes de información que va a manejar, pues porque de pronto son bases de datos en línea y que se alimentan y que están constantemente, por ejemplo, cuando hablamos del caso de una EPS, algo así por el estilo, o en una clínica, una urgencia, ejemplos así, colocar un ejemplo así abierto. Así es. ¿Y por qué en ese caso no crees que es mejor si tenemos una base transaccional como el APS y yo no debiera pegarme directamente a esa base, sino que la información que esa base transaccional llegue al Data Warehouse, almacene y yo consumo lo que voy necesitando a través del Data Warehouse? ¿Crees que sería mejor? Pues sí, habría un ahorro en cuanto en costos en lo que refiere a la parte de infraestructura. Exacto. Eso es también una buena práctica de arquitectura. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy manejando, por ejemplo, el sistema de los pacientes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, habrá otra información de otras bases que influya. Entonces, puede pasarles en muchas compañías que nómina tiene por allá su sistema de pago y los financieros tienen en su registro, pues cuánto se pagó, cuánto de lo reportado, pero vamos a ver las fuentes en lo que reportan cada uno y no coincide. Debería ser la misma información, porque estamos pagando la misma nómina. Entonces, ¿por qué no coincide? Pasa por esto mismo, porque un sistema no se habla con otro en la misma compañía y esto hace que se generen diferencias y más allá de que se generen diferencias que se pueden ajustar, por supuesto, que si yo hoy toco la puerta me van a decir, es que se pierde confiabilidad. Entonces, no es que el de nómina calculó mal o el de contabilidad tiene mal, es que el BI no sirve, es que la información se hizo mal. Y no es eso, es realmente que no está conectado. Ese es el objetivo del Data Warehouse, establecer una única fuente de la verdad. Entonces, ¿cómo debería funcionar? ¿Cuál es el escenario ideal? Por supuesto que hay 20.000 que van a ver cada día. Vamos a tener muchos sistemas fuentes de información. Pueden ser APIs que se extraigan directamente, pueden ser archivos Excel, que es supremamente común, pueden ser LMS, CRMs, ERP y otra infinidad de fuentes que yo pueda tener ahí. Debería trabajarlos en un procesamiento, es decir, extraerlos. Para los que no saben, el concepto de integración es ETL, extracción, transformación y carga, extract, transform y load, que sería carga, o ELT, que sería extracción, carga y transformación. Cualquiera de los dos, no importa el orden, y no es que no importe, sino que lo aplico dependiendo mi necesidad y los recursos de la empresa. Si para mí es más fácil subirlo y luego transformarlo, está perfecto. Pero si yo lo transformo desde antes y ya subo mis datos limpios, también está bien. Entonces, debería poder transformar mi información de las diferentes fuentes, las llevo al Data Warehouse. Ya vamos a ver, esto no es como un revoltijo, sino que está muy organizado. Y a partir de esto, cuando yo tengo las bases integradas con una historia, que son datos confiables, entonces, ¿qué puedo hacer? Empiezo a pasarla para consumo, para explotación de los datos. ¿Qué van a surgir de ahí? Modelos semánticos, tablas de hechos, tablas de dimensiones, modelos de entidad-relación, que se van a consumir en BI y en analítica, que van a orientar la toma de decisiones. ¿Listo? Este es como un esquema general de lo que debería tener toda mi información para que la tengan ahí claras. Entonces acá les dejo las nomenclaturas de cómo debería estar. A esto es lo que quisieran llegar las compañías que trabajan mucho en datos, que se están culturizando en datos. Esto es el deber ser. ¿Qué es importante? Cuesta. Ahí es súper importante.
cuesta el almacenamiento, cuestan los permisos de acceso, cuestan, perdón, un segundo. Listo, entonces, una vez entonces tenemos como el ideal a lo que vamos a llegar, empezamos a ver qué es lo que recibe ese Data Warehouse. Y acá es importante, que era lo que decía José Mario, como las diferencias en lo que vamos a tener. Entonces tenemos bases de datos operacionales, que son las que soportan transacción o operaciones diarias, que era como lo que nos decía José, que donde se van recibiendo las transacciones de ventas que les van, hagan de cuenta, no sé, cuando van a hacer mercado, que se va registrando el mercado, todo eso es una base transaccional a donde van llegando las operaciones que se van registrando, todas las transacciones del día. Los tipos de datos son detallados y actuales, es decir, en tiempo real se van capturando. La actualización es frecuente y continua, de manera que pueda tener todo lo que se está registrando y vaya llegando pues a este repositorio. Es un presente inmediato el horizonte temporal, ¿listo? Es decir, estoy viendo las transacciones justo de ahora, en este momento. Me sirve para hacer consultas rápidas y muy específicas, cuánto vendí en esta hora, qué producto está, no sé, un inventario muy sencillo o muy rápido que tenga que ver si hay que empezar a suplir. La estructura es una estructura normalizada. Para los que no conocen o no han visto bases de datos, la clase, esto es cuando construyo mis modelos entidad-relación y empiezo a disminuir las entidades a su mejor expresión para poder trabajar los datos. Los usuarios principales son las áreas operativas, es decir, las indispensables que deben tener esta operación. No son datos para el consumo, no son datos para el BI, son solo para poder hacer análisis y consultas inmediatas. Y el resultado es registrar y ejecutar procesos, tomar acciones inmediatas que deba hacer con respecto a esa operación. Esas son esas bases transaccionales que mencionaba José, que deberían estar para registrar la información que recibo de cada operación. Mientras que el Data Warehouse ya es un poquito más diferente. En este caso, hablamos de bases de datos analíticas, que nos permiten apoyar el análisis y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tengo datos que puedo trabajar y consumir. El tipo de uso que nos va a permitir hacer consultas no solo inmediatas, sino consultas históricas, porque va a traer el registro, inclusive las bases de las bases de datos operacionales. Calcular indicadores, mirar tendencias, porque justo tenemos este histórico. Acá vamos a tener cualquier tipo de datos integrados, históricos y consolidados. Entonces, ¿por qué? Porque van a venir de muchas fuentes en un horizonte de muchos periodos, no solamente inmediatos. ¿Por qué? Porque acá se guarda la historia y se guardará con ciertos parámetros que me permitan hacer ese tipo de gestiones. Consultas comparativas y analíticas, es decir, ver un periodo contra otro, sacar proyecciones, sacar business intelligence, sacar modelos predictivos, todo lo que sea para tomar decisiones. Estructura orientada al análisis, son modelos dimensionales. Esto, ¿todos acá ya vieron la clase de bases de datos? ¿O la están viendo? Ya la vimos. Listo, es importante. Cuando se sientan muy perdidos me avisan. Voy a tratar de dar el concepto, no es nada complejo, pero ahí lo van a ir entendiendo mucho más. Usuarios principales, entonces acá cambia muchísimo también, porque acá ya son los que van a consumir la información, son los analistas, es decir, quienes trabajan los datos, posiblemente los directivos por permisos, no porque los consuman, pues si hacen BI, bien, pero no creo, y pues los de Business Intelligence, todos los que consumen la información tienen acceso. ¿Y cuál es el resultado? Explotación de datos para toma de decisiones, ¿listo? Esa es la diferencia entre las bases de datos operacionales, que su sigla es OLTP, y las bases de datos analíticas, que son Data Warehouse o también son OLAP. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para que no nos pase como nos dijo José. Si bien muchas empresas se pegan a eso, ¿qué pasa si se cae el sistema? Se cae el BI, o si nosotros consumimos y son demasiados datos porque estoy pegada al de la EPS,
se va a demorar un curvo de tiempo porque eso está en movimiento todo el día y el paso de datos por los servidores va a ser un montón. Entonces, por eso es importante empezar a diferenciar qué tipo de base, si yo voy a crear la base, qué tipo de base es, si yo voy a crear el data warehouse, qué voy a recibir, cómo lo voy a recibir y cómo voy a empezar a tener toda esta información para poderla trabajar y poder generar esta información. Cómo manejarla, que sea mucho más amigable, que sea todo como lo mejor. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Esto también. Esto también. Listo, entonces, ¿por qué no deberíamos ir a la base transaccional? Creo que ya se los empecé a decir. Impacto en la operación, entonces las consultas se van a volver supremamente pesadas. Entonces, si yo estoy trabajando, no sé, en SQL y quiero ver un cliente, va a ser súper complejo o el tiempo de ejecución de esa base, uno, la cantidad de datos, dos, porque va registrando por operación y dos, pues está en constante movimiento, entonces me va a significar un impacto muy grande en la consulta, entonces va a afectar los procesos diarios. La información puede estar quizás en muchas bases o quizás en diferentes puntos de lo que llegue, eso podría pasar. Podrían existir muchas inconsistencias entre códigos, catálogos o definiciones que no están dadas y están ya definidas hasta el data warehouse de acuerdo a otra fuente de información. Entonces, si yo presento algo que viene de ahí, pero para el auditorio que va a entender mi información, puedo generar confusión por conceptos de cómo vienen en esta base que no fueron ajustados al lenguaje como universal de la empresa, digámoslo así. Poca historia, muchos registros se actualizan y no conservan un suficiente histórico porque recuerden que estamos viendo prácticamente pues lo que sucede en el momento y pues no es una estructura analítica que nos permita tener una trazabilidad tan fácil de manejar. Entonces, eso es súper importante para ver por qué nos deberíamos ir por el data warehouse y siempre poder trabajar a través de eso que nos va a dar muchas facilidades. Y con esto, entonces llegamos a ver, ahora sí, la definición completa del data warehouse. Entonces, es un repositorio, sí, su nombre lo dice, es una bodega. Para disponer la información para análisis, entonces es un entorno que consolida datos de múltiples fuentes, los organiza de formas consistentes, hagan de cuenta que hay todo un proceso logístico ahí que nombra, que identifica, ya vamos a ver cómo se hace esto, y conserva un histórico para consultas, análisis y toma de decisiones, es decir, puede llegar desde un espejo de la información que está en las bases fuente y a través de esa transformación dispone y organiza la información lista para trabajar, que puede entrar de todo, RPs, CRMs, LMS, Exceles, APIs, pagos, transacciones y todos los otros que no se imaginen que vienen en datos, que cada día surgen nuevos, todos entran por ahí. ¿Qué busca? Integrar, es decir, unificar los datos. Entonces, hagan de cuenta lo que hablábamos de nómina y talento humano. Que sepamos y los datos estén conectados para que cuando yo diga es que Erika Martínez entró el 1 de agosto y se le han hecho tantos pagos de nómina, acá coincidan y cuando Erika pida un certificado, la información cruce con la que tiene nómina que se ha entregado desde su antigüedad y demás. Que la información sea consistente, que pueda ser, que tenga la información estandarizada con definiciones, estructuras, por ahí alguien hablaba en el primer ejercicio de diccionarios de datos, si bien las bases de origen lo deberían tener para que construir el data warehouse sea mucho más fácil, el data warehouse también va a tener una documentación que nos va a permitir saber cómo pasamos de X a Y. Entonces es súper importante. El histórico, que cómo conserva la evolución en el tiempo. Entonces acá estamos recibiendo información de todas las bases todo el tiempo. Entonces él las va a clasificar como ya tiene establecido por temas, por dominios, por lo demás, pero por ciertos periodos que quizás ya previamente parametrizamos. Y pues prepara la información para todo el tipo de consultas. No es que lo pueda hacer automático, porque yo puedo extraer un modelo semántico a partir de esto, puedo generar un yo, que es un trabajo automático, para que me lo traiga completo, o hay personas dedicadas a construir
este tipo de información en estos repositorios. Entonces, ¿cómo vamos a entender que hablamos de un Data Warehouse? DW, que sería una bodega de datos, siempre va a ser igual en inglés y en español, y ETL o LT ya lo vimos. ¿Alguien tiene dudas o hasta acá check? Gracias, René, gracias, William y Yamile, gracias. Entonces, ¿cuáles son las características clásicas que tiene el Data Warehouse? Entonces, la primera es la orientación temática, es decir, los datos los vamos a organizar por los temas, y cuando digo temas, podrían ser las áreas de negocio. Entonces, por ejemplo, serían los clientes, los productos que tengo, las ventas, las finanzas, los empleados, tal vez, y si habláramos de la universidad, los estudiantes, ¿listo? Estoy haciendo grandes grupos donde voy a meter la información de mis diferentes fuentes en esos grandes grupos, que son los que se llaman temas o temáticas en Data Warehouse. ¿Listo? Entonces acá todos vienen y se dividen en esto, no como procesos aislados, sino acá ya todos vamos para lo mismo. ¿Listo? A ver si tengo por acá un ejemplo de eso, si me acuerdo. Que podamos tener. Bueno, por ejemplo, si yo tuviera separadas ventas en tablas, ventas online y ventas físicas, o ventas mayoristas y ventas minoristas. Cuando yo subo las dos tablas al Data Warehouse, pero todo eso va a ir a la tabla que creen en el Data Warehouse o al tema, ¿cómo se llamaría? De ventas. Ventas, muy bien, Duan. Estaba fácil, pero es para ver si no los estoy perdiendo. Sí, también. Sí, porque lo que sería las digitales y las normales. Claro, pero Por las mayor tengo en dos artesanal, tablas. Van a llegar. pero al final son ventas. Exacto. Ajá. Deberían llegar a ventas o ingresos, también me parece bien. Depende ahí de cómo lo nombre la empresa, pero justamente ese sería mi tema, ventas. Ahora, integración. Entonces, los datos sí o sí van a venir de múltiples fuentes, es la razón de ser de un Data Warehouse, pero significa bajo estándares consistentes establecidos por la empresa de nomenclatura, es decir, cómo voy a nombrar mis datos, mis temas, mis códigos, identificadores y demás, codificación, formatos, unidades de medida. Entonces, por ejemplo, puede ser que las ventas vengan nacionales en pesos y ventas internacionales en dólares. Cuando ya las tengo en mi Data Warehouse, debería unificar en qué valor las voy a trabajar mediante gobierno de datos, sí, Moni. Hace parte y es una parte fundamental que se tiene que tener acá en cuenta para poder partir de eso. Por ahí creo que hay una materia de gobierno de datos y ahí van a tocar eso súper a detalle. Y va a ser justo eso, cómo les vamos a hacer la nomenclatura y todo, y eso va a ser no escrito en piedra, pero es lo que va a ser para todos. Si se cambia igual para todos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí muy, muy presente. Ahora, la temporalidad o la variación de tiempo. Como bien, entonces eso es que mantiene todos los históricos porque ahí todo lo que está en la base transaccional va a llegar siempre, entonces periódicamente va a ir cargando la información, quizás al final del día, quizás en la madrugada, eso depende de cómo lo haya hecho la empresa, pero siempre va a llegar. Entonces va a permitir que siempre esté completo y que cuando se vaya a extraer, acá pues se va a clasificar por año, por fecha de captura, va a tener todas las otras fechas que por defecto va a tener, pero cuando se vaya a analizar va a permitir tener ese margen histórico que quizás en las bases transaccionales no puedo tener tan fácil. Entonces, ese margen histórico es como de los valores más grandes que tiene el Data Warehouse porque va a tener trazabilidad, entonces puedo ver ventas anuales por, creo que se llama decenios o quinquenios y demás para poder analizar información, sobre todo cuando hay una trazabilidad muy alta. Gilbert, cuéntame. Entonces, ¿hay algún aplicativo gratuito en el que se pueda hacer
ese tipo de integraciones y de lo que estamos hablando, o sea, o toca con temas pagos. En su mayoría son de pagos. De hecho, yo no conozco, si deben existir algunos que estén, voy a ver si consigo algunas plataformas, porque me gustaría que hiciéramos ejercicios en plataformas, pero no he encontrado. En su mayoría son pagos, uno por seguridad y dos por espacio. Generalmente, pues, el negocio está en el espacio que consumen y ahí no te dicen cómo te damos tanto de almacenamiento, sino usted vaya llenando y yo le voy cobrando la giga vale tanto, por ejemplo. Así funciona. Entonces, realmente es lo que está porque los datos tienden a crecer. Entonces, no sería bueno decirte como estamos hasta acá porque se te llena el cupo y nada, sino que tú pagas por lo que consumes. Es lo más común que hay en estas aplicaciones. Voy a buscar alguna que nos pueda servir o alguna que sea como un free trial que podamos trabajar y con eso lo tomamos como ejemplo. Profe, pero Eso digo, profe, porque dentro de las que son pagas, es un ejemplo. dentro de las que son pagas como Pero chicos, no AWS, les toca de a uno, dale Gilbert y luego José Mario. Sí, profe, pero digamos, después de eso, o sea, porque me parece, o sea, todo eso está, o sea, es súper chévere y de hecho se me vienen a la mente, digamos, algunas cosas que podría implementar en mi trabajo, por eso lo he preguntado. Porque, digamos, manejamos cosas en Excel, que tenemos nuestro software principal, pero hay muchos problemas como de calidad de datos, pero aún así, bueno, se generan reportes. Hay como diferentes fuentes de información y sería chévere poder como ir implementando esas cosas que estamos aprendiendo. Entonces, pero vamos a hacer uso de algún software, profe, para ver esto de una manera práctica. Sí es probable. Las bases podemos trabajarlas en Postgres, que ya estuve haciendo unas prácticas. El Copilot Trial no sabía que nos permitía hacer eso, pero voy a revisarlo muy bien, muchas gracias. También yo trabajé un tiempo en una empresa que justo no tenía como tantos recursos. Lo que hicimos fue que ellos dispusieron un servidor y nosotros creábamos como el espacio con esa gobernanza que decimos, entonces establecimos nomenclatura y todo eso. Y hay un software, podemos trabajar con ese que se llama Nime. No sé si alguien lo conozca. Nime es gratuito y nos permite trabajar un montón de cosas para llevarlo. Podemos hacer cosas interesantes. Ahorita vamos a ver como carretazo al principio. Ya en las siguientes clases quiero que hagamos cosas muy prácticas. Entonces voy a buscar una versión gratuita o un free trial para que podamos hacer. Si tienen muchas ideas, las pueden poner acá en el chat, pero usted no se queda. Entonces, cuando cree el chat del grupo, por favor, pónganlas ahí, que ustedes pueden conocer mucho más que yo, y ahí vamos trabajando las actividades. ¿Listo? Listo. Y vamos en la temporalidad, entonces esto es súper importante, y la no volatilidad, es decir, cómo vamos a manejar la información. Una vez los datos ya los tenemos cargados, sí hay Leonardo, pero no está creado, lo habrá. Yo creo que mañana, como les dije al principio, estoy en deuda con varias cosas, solo que estaba en el cierre de un proyecto y supliendo reemplazos acá en mi trabajo. Lastimosamente, esta semana fue súper dura. Yo trabajo remoto y tengo compañeros de Cali y también de Manizales y justo, afortunadamente están bien, pero están sin señal, entonces nuestro soporte es apoyar las actividades de ellos mientras recuperan la señal y la comunicación. Entonces, por eso estoy un poquito colgada, pero ya en estos días ya les va a quedar todo súper al día en la plataforma, ¿vale? Para ya no estar en deuda y que ya puedan tener todo en la plataforma. Listo, no volatilidad. Entonces, una vez ya llegaron los datos a la base, no se modifican ni se eliminan, ¿listo? Ahí tengámoslo súper presentes y esto es muy importante y es que como gestores de información, nosotros no podemos ni modificar ni eliminar. Sí podemos gestionar, entonces si los datos vienen de una manera, no transformamos ese dato, sino que pues agregamos una columna con la transformación, agregamos una regla, o si hay que solicitar una modificación, esto se va con una serie de permisos justo por ese gobierno hasta que el dueño del dato diga se puede o no se puede de acuerdo a la justificación. Entonces, ténganlo muy presente, esto es muy importante porque los datos son un activo valiosísimo en la organización y al final, si se dan cuenta, pues cuentan una historia. Entonces, por eso,
se debe garantizar integridad histórica y trazabilidad en los análisis, de manera que si yo un mes veo un dato, el mes siguiente verá el mismo dato para el dato que procesé, más los datos nuevos, ¿listo? Entonces, estas son las características principales para que las tengas en cuenta. Vamos a ver acá un resumen de cada una. Orientada a temas, ya vimos, son como las agrupaciones del negocio que yo quiera hacer. Entonces, puede ser por aplicaciones, puede ser, debería ser orientada a temas, entonces estudiantes y parte de las aplicaciones. Si se dan cuenta, el sistema académico y la facturación, el EMS, quizás el CRM, algunos entran por ahí, y tesorería, todos tendrán mencionado a un estudiante porque es el core de una universidad. Pero yo voy a recibir toda esta información y los diferentes niveles de información que tenga de cada estudiante, y ojo, sin saturar con información que voy a tener en otros, lo voy a tener en el tema estudiante. Igual con pagos, igual con matrículas, rendimiento académico y permanencia, yo los creo, pero no debería tener información de uno en otro, sino pues completamente organizada. Ahí va como ese gobierno, reglas claras que voy a colocar para que pueda tener esa organización que deberíamos tener y no me afecte. Integración, que ya lo vimos, esto es súper detallado para que lo tengan ahí como para sus notas. Me gusta siempre dejarles como todo muy a detalle. ¿Qué hace? Me unifica desde donde tengo a los temas que traigo, de manera que se homologuen, se unifiquen, entonces que las monedas correspondan, que la información sí esté y esté pues de cada uno completa. Entonces, estudiante Erika ha hecho 5 pagos, está en 3 programas y demás, dependiendo de las diferentes fuentes. Y bueno, listo, acá viene esto ya, acá está muy resumido. Variantes en el tiempo, ya también lo vimos, cuál es la temporalidad, semestres históricos. Ojo, esta parametrización se hace por definición al principio, no quiere decir que no se pueda cambiar, pero hace parte de esto. Entonces, puede ser que las universidades lo manejen no anualizados, sino en semestres, pero hay universidades que ven como por trimestres para ver 3 en el año. Entonces, esa sería la parametrización. Hay unas que solo lo hacen por periodos fiscales, dependiendo si son, no sé, entidades netamente financieras. Ese tipo de cosas son los parámetros y las particularidades de cada data warehouse. La volatilidad, acá está como súper detallado, es decir, que nos permite tener pues la información lista y dispuesta histórica con toda la trazabilidad y confiabilidad. Entonces, no hay modificaciones, no hay nada. Se deberían hacer modificaciones después, pero no sobre el dato, sino sobre formatos, sobre consultas. Acá es muy importante empresas que ya han como llegado a sus niveles más altos de madurez, y cuando digo de madurez es que la información o como el manejo de información, para los que no han visto gobierno de datos, se evalúa por niveles de madurez. Entonces, generalmente las empresas que están empezando, que dicen yo quiero Power BI y tiene solo Excel, están a un nivel inicial, pero las empresas que ya tienen implementado un gobierno de datos, políticas, ciberseguridad, un poco de dominios y áreas del conocimiento, entonces lo que hacen es que todo esto acá lo ponen, y a partir de esto empiezan a poner esas reglas de cambios, esas reglas de cómo están, de calidad que se deben aplicar dentro del data warehouse, y miden su calidad, porque esto cobra un valor relevante. Imagínense saber no tener calidad en los pagos de los estudiantes, no sabríamos realmente cuántos ingresos tiene la universidad. Entonces, este tipo de información es importante, que debería estar suplido en esta carga, y al final la explotación no debería requerir mayor transformación, salvo cálculos de lo que quiero mostrar, además de Machine Learning, no sé, me imagino un dashboard, cálculos de medidas, promedios y demás, pero no de transformación. Eso van a ver ustedes que el performance cambia un montón, tanto en analítica para procesamiento como en BI. ¿Listo? Y acá detalles de bases de datos transaccionales, qué significan, cómo están, que ya lo hablamos, a qué se refieren. Entonces, ténganlo muy presente. Ya todo esto va a entrar el cuestionario. Entonces, me alegra mucho que hayamos podido ver tema, porque todos estos significados y análisis pues van a llegar ahí a preguntar. Entonces, ya sabemos que acá, que es importante registro de transacción en tiempo real para consultas inmediatas,
cuánto tengo, cuánto se recibí, cómo estamos de inventario y demás, cuánto se va consumiendo. Hay sistemas que traen por defecto por estas bases. Por ejemplo, yo lo vi en un supermercado y es que me va mostrando como las unidades de inventario para que las personas de logística vayan como completando en sus góndolas lo que se va acabando. Entonces, de esa manera, pues suplen un poquito esa demanda, no se ve, bueno, por temas ahí de marketing y demás, lo empezaron a trabajar así, muy eficiente. Entonces, ese tipo de consultas puntuales nos permite hacerlas y aunque consumen, pues son como inmediatas y estarían perfectas para trabajar. Pero otro tipo de consultas históricas o proyecciones a partir de esto, recuerden que las proyecciones vienen de un histórico, ya las podría tomar a partir de Data Warehouse. O Lab o Data Warehouse, que son ya para analizar, acá ya empezamos a ver todos los resultados. Realmente creo que esta es la parte más chévere y que siempre consumimos. No nos imaginamos, yo al principio cuando empecé en esto no tenía ni idea que se podía hacer, que se podía crear todo esto, así como decía Gilbert, uno como que empieza a conocer y ve todo lo que puede empezar a aplicar en su trabajo, en su vida, y entre más creces vas a ver que cada día son como más requerimientos que uno dice, qué mamera, pero realmente valen la pena. Entonces, acá todo esto que me va a permitir hacer consultas analíticas, agregaciones, de hecho, muchas veces las actualizaciones acá a través del Data Warehouse son incrementales. Yo ya tengo todo mi pasado, entonces solamente voy a traer todo lo nuevo, no tengo necesidad de traer todo porque ya pues lo tengo allá. Y eso que me da mucha más velocidad y mucha más eficiencia de mis herramientas que estoy manejando. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy, muy, muy en cuenta. Esto acá les queda, esta presentación les va a quedar ahí en C Digital. También les voy a subir una bibliografía chévere para que puedan ir consultando los que quieran profundizar. Súper, súper bienvenido para que lo puedan hacer. Bueno, esta fue la misma que vimos ahorita, si no estoy mal, creo que acá hay como un troque de diapositivas para que funcione cada uno. Entonces, ¿cómo viaja el dato de principio a fin? Está muy similar a la arquitectura espejo, como a la que queríamos. Entonces, el dato viene por la captura, por la fuente originaria. Entonces, y acá creo que Munar, que estaba hablando del gobierno de datos, cuando hablamos de gobierno, siempre nos piden diagramar como el ciclo de vida del dato, desde dónde viene hasta dónde llega para ver a dónde se explota y luego cómo se elimina y todo ese tipo de cosas. Acá está la primera parte de ese ciclo. En todas las fuentes operacionales, generalmente son las de captura de esa información. Un CRM me captura la información, el ERP también, quizás los otros no tanto, entonces podría existir algo atrás, pero llega acá y se extrae, de alguna manera se captura esa información de los sistemas, se puede subir a un área o a un data warehouse temporal que se llama staging, que es como un área de pruebas, donde yo puedo recibir y puedo cambiar sin tener que dañar mi data warehouse como oficial, donde tengo toda la información, sino sencillamente tengo acá donde puedo empezar a traer, empezar a limpiar, empezar a transformar, saber qué sirve, qué no sirve, si está aplicado, si no está aplicado, y ya luego hago acá todos los procesos de limpieza, homologación, clasificación. Entonces puedo tener un jobcito. Joan, no había visto tu mano levantada, no sé si fue hace ratico, cuéntame. Hola, profe. Buenas noches. Una pregunta. ¿Nosotros vamos a utilizar AWS o algo parecido para prácticas de la clase? Sí, de hecho hay unos, yo hice un curso hace poco con unos gratis, yo ya envié un correo porque tenía ahí como unos beneficios, pero no me han contestado. Quiero que tengamos algo de eso para poder hacer un ejercicio así. Yo conozco AWS y conozco los otros que les decía. Vamos a usar una herramienta que sea fácil, que sea gratis y que al menos nos toque con un free trial que nos alcance para estos 2 meses. Entonces espero que lo podamos hacer en este tiempo. De aquí a que ya empecemos a hacer algún ejercicio, ya tendremos una herramienta como que ya haya validado que nos funciona para que lleguemos acá y nos pongamos a trabajar, ¿vale? Profe, pero AWS no da unos créditos de $200, esos $200 alcanzarían, ¿no? Sí, hay algunos, pero hay otra versión que me dan. Por ser profe, yo puedo darles como un espacio, un ambiente ahí para que trabajemos. Nos pueden dar como algo parecido a un S3 ahí para trabajar. Entonces podría funcionar. Estoy esperando a ver
que me dan. Ah, pero usted hizo un bucket y que ahí se almacene, por ejemplo, un Excel o algo así. Sí, así funcionaría. Ah, ok, vale. Listo, listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí en esa área? Transformamos, aplicamos las reglas, limpiamos, vemos duplicados, que si el correo viene en mayúsculas y minúsculas, estandarizamos, que si las fechas vienen con guiones y en la otra base vienen, no sé, con slash, unificamos, o si vienen mes año y acá vienen día mes año, entonces también empezamos a trabajar todo eso para que queden nuestros datos listos, los separamos y clasificamos, y acá ya van a nuestro data warehouse como oficial. Ojo, muchas empresas no tienen sino solo uno. Recuerden que esto es un tema de recursos también y pues no siempre existen tantas posibilidades. Hay unos que solo que particionan o usan un fragmento para el área. Eso depende mucho de cada compañía, todas son súper particulares, pero este es como el escenario ideal, como el de los sueños de los analistas de datos, debería ser algo así. Ya cuando llega este Data Warehouse, listo, disponible, administrado. Ojo, no tenemos acceso los analistas a toda la información del Data Warehouse. Yo consumo sobre lo que tengo permisos y me dan permisos sobre cierta información. Puedo tener sobre ciertos temas, sobre ciertos periodos. Habrán muchas restricciones o no, depende del objetivo y funciona muy parecido a una base de datos, tiene un sistema de gobierno y administran porque, de nuevo, todos estos temas de información están sujetos cada vez más a normatividad de manejo de los datos que cada vez se vuelve un poco más, podría decirse, complejo o restrictivo poderlos usar por el tipo de datos que manejamos. Muchas veces si tenemos que acceder a todo el data warehouse, que eso ha pasado, entonces hay acuerdos de confidencialidad, cláusulas en los contratos y demás, porque por el tipo de sensibilidad de esta información. Recuerden que ahora como que sí hay robos y saqueos físicos, pero hay demasiados robos de información y estas exposiciones o estos incidentes de información pueden costar muchísimo más que un robo físico a la compañía, tal vez. Entonces, por eso es tan importante estos controles de seguridad que acá no estamos tomando porque no es la materia, pero siempre tengan presente que habrá muchísimas restricciones. De hecho, puede ser como regla que llegue al data warehouse información que tenga que ser anonimizada, que tenga que ser como manejada de cierta manera, y esas restricciones se deben aplicar al BI. Tengo que tener en cuenta que voy a mostrar. Entonces, ahí para que tengan eso presente, que es importante. Listo, desde el Data Warehouse, todo lo que sea BI analítica, predicciones, estimaciones, modelos y demás, todo ya lo puedo hacer directamente desde el Data Warehouse, que viene a partir de eso, cómo se va a comportar mi empresa. Todo lo que viene, el analista viene desde acá, desde el Data Warehouse. Vamos a ponerle acá. Para separar como cuál es el nivel de participación. Entonces, quizás el arquitecto de datos es el que va a tener una participación completa de principio a fin. Ahí lo ven. A ver, ecosistema analítico, no. Lo van a ver por acá. Vamos a ver. Entonces, el arquitecto va a estar en esta parte. Pucha, no encuentro la diapositiva en la presentación. Ya voy. Listo. Entonces, arquitecto de datos, vamos a ver esta parte. Él va a tener esta mayor información, va a tener acceso, de hecho, ni siquiera hasta el final, sino hasta acá va a estar nuestro arquitecto de datos. Los analistas, por otro lado, y pongámosle otro colorcito, van a tener acceso al Data Warehouse restringido, pero van a tenerlo. Y solamente de acceso o de consumo para que lo tengan ahí presente.
Esto es un relleno. Este va a ser, pongámosle en analista al borde. Puede ser este relleno y sin relleno. Entonces, el analista va a ser desde acá, va a tener influencia en la decisión. El analista y el científico de datos también va a tener acá esta información. Y los tomadores de decisiones van a llegar solo acá, que son los consumidores. Generalmente pueden ser personas sí o sí de altos mandos de la compañía, van a pasar, pero tengan en cuenta que esto es a nivel jerárquico. Entonces, si yo estoy haciendo información de mantenimiento, quizás para el líder de área, para saber cuál va a ser como la predictibilidad de cuándo se van a dañar mis máquinas, cuándo debería hacer mantenimiento, el tiempo de vida útil y demás, no tiene que ir a la gerencia. Hay tableros intermedios, entonces los vamos a nombrar como tomadores de decisiones. ¿Listo? Así más o menos sería el acceso a cada una de las fuentes de información para poderla consumir, para poder extraer en cada uno de sus roles, para poder participar en cada uno. ¿Listo? Entonces, listo, nos queda un ratico, vamos a hacer un caso de uso, vamos a ver cómo resolveríamos un ejercicio de una construcción de un data warehouse para que se basen en este para realizar el caso de uso de la tarea. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? De nuevo, Universidad Nova, con sistemas aislados a la visión institucional, tiene 18.000 estudiantes en 3 sedes y 5 sistemas. La rectoría quiere reducir la deserción, entender los factores asociados y cada sistema funciona bien para su proceso. Ojo, esto es súper importante. Pero los reportes corporativos tardan días, no coinciden entre las áreas. Tenemos sistemas académicos de matrículas, CRMs, encuestas de satisfacción o permanencia, tesorería y pagos, y LMS que nos permiten como tener la actividad virtual. Entonces, ¿qué tenemos? Sistemas aislados, ya de por sí ya nos lo dicen al principio, reportes demorados, datos que no coinciden porque los sistemas están aislados y una visión fragmentada. Yo veo y funciona para mi área, pero nunca hay como una intercomunicación. Necesitamos integrar información, analizar por qué la deserción, detectar cuáles son los factores asociados y tomar decisiones oportunas para que, pues, empezar a mitigar esa deserción. Datos relevantes, 18.000 estudiantes, 3 sedes, 5 sistemas y el reto, pues, mitigar o disminuir la deserción. ¿Listo? Entonces, operan todos los sistemas, pero no están integrados. Entonces, acá, esto creo que es como lo más importante para tener en cuenta. Situación y súper importante tener claro qué queremos buscar, qué vamos a construir y cuál es la situación real del negocio. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que queremos responder? El Data Warehouse se justifica por las necesidades analíticas y no por acumular datos. Si bien es una bodega, no voy a meter todo lo que llega, sino que lo voy a meter bien, lo voy a meter organizado para usar lo que podemos necesitar. Entonces, ¿cómo evoluciona la evolución por corte? Ahí empiezo a ver cómo está. Alguien decía al principio que necesito un histórico para ver cuántos han desertado en años anteriores. A esto venimos. Existe relación entre el bajo rendimiento académico o la mora y la baja actividad en las plataformas, que era lo que todos mencionaban. Puede ser. ¿Qué programas tienen mayor retiro? Alguien decía que saber en qué programas. ¿Qué perfiles requieren acompañamiento? Y alguien decía que cuando ingresan hacen como un perfilamiento del estudiante y muchas veces hacen como un tamizaje, esto pasa en algunas universidades, como un tamizaje para ver situación laboral, el rendimiento académico, desde ahí surgen. Entonces hacen un análisis diciendo como esta persona empezó a bajar sus notas, vamos a ver qué pasó y empiezan ahí como a atacar, puede venir desde ahí, ¿listo? Preguntas analíticas, entonces ya tenemos preguntas estratégicas, analíticas, ya llegamos a eso, que serían estas 4 que tenemos acá. Tendríamos que pasar a integración de datos, ¿listo? Entonces, vamos pues a ver qué es lo siguiente. ¿Dónde están los datos? Tenemos que saber de dónde vienen, por eso la pregunta inicial. Es muy importante que sepamos antes qué datos debo tener y dónde están esos datos.
porque de ahí yo voy a poder saber qué es lo que voy a integrar, cómo lo voy a integrar y qué requiero para integrar. Puede que todos tengan el nombre del estudiante, pero cada uno tiene un identificador único para cada estudiante. Entonces, desde ahí empiezo a ver cómo los voy a traer. Entonces, identifico en el sistema académico que esté matriculado, en qué programa, asignaturas, igual en encuestas, cuál es su percepción, nivel de satisfacción. Esto es muy parecido a lo que hicimos al principio en el reto inicial. Y es importante, ¿por qué? Porque un mismo estudiante puede estar representado de diferentes maneras en todas las bases. Por eso es importante saber de dónde vienen, cómo están y qué podría requerir para que se hable una fuente con la otra. ¿Listo? Luego venimos a diagnosticar el problema, porque no solo necesitamos las fuentes, sino empezamos a ver cómo está el análisis, qué es lo que estamos requiriendo adicionalmente. Entonces, las fuentes separadas por todas partes, o sea, qué realmente es lo que está fallando, las consultas, si yo hago consultas independientes, afectaciones, todo lo que ya vimos, todas las reglas. Si ustedes vieron al principio, decía como esto funciona para cada área, pero no hay una regla universal. Entonces, si yo coloco las fechas, pues ellos van a estar en otro contexto diferente, es lo que significa algo para ellos, no es lo mismo para otra área. Entonces, esto es muy, muy importante. Ya después de que conozco cuál es el problema, tengo las preguntas de negocio, tengo la identificación de fuentes y sé cuáles son como los limitantes entre una y otra, puedo empezar a tener un pensamiento de integración. Ya sé cómo solucionar, qué voy a solucionar para resolver y llegar a la pregunta que quiero contestar. ¿Listo? Entonces, las fuentes operacionales son supremamente necesarias, pero no son las únicas que voy a usar. Siempre voy a tener otras que vengan, que me cuenten la historia, que ya estén para poderlas tener. No solo puedo tener como la base transaccional de pagos o la de los registros, sino tengo que tener muchas otras para poder comprender y entender los limitantes de cada uno. Luego defino todos los temas analíticos. Acá ya empiezo a trabajar en mi data warehouse. Dime, José. Cuando se hace toda esta integración, nosotros hablábamos usted hacía referencia de que se hace esa integración de todas esas bases de datos que aún no están conectadas entre sí. Eso aún también nos ralentiza todo ese proceso. Déjame saber si te entendí. Como si los traemos a un data warehouse, van a quedar en un sitio distribuidos por los temas. Por eso va a ser un poquito más eficiente, porque cuando tú creas ya los objetos de analítica, entonces todos estos productos de datos traen lo que tú necesitas. Entonces no lo cargas directamente a la herramienta, sino que lo tomarías en esta integración. ¿Sí es eso lo que ¿sí respondí tu pregunta? Sí, pero te hago una pregunta. Estos data warehouse al final terminan convirtiéndose en data lake, ¿no? Pues ya vamos a ver eso. Cuando se pasa demasiada información o se acumula demasiada información en estos data warehouse, terminan transformándose y me imagino que el sistema se ralentiza y un dashboard de pronto, era lo que tú decías, de pronto por un filtro demora un poco más, no hace tan rápido. Ahí es lo que vienen, y esto es spoiler, no sé si lo vamos hoy, yo creo que va a ser más de la otra clase. El data warehouse es que es el que almacena todo, pero el data lake, los cubos de datos, los data marts vienen de un data warehouse. El objetivo es que vengan de un data warehouse, que tú ya puedas tomar a partir de eso y se hacen con objetivos completamente específicos. Tú puedes crear, por ejemplo, un data mart financiero que tenga toda la información histórica financiera de la compañía y no necesitas el resto. Haces una extracción porque justamente el data warehouse va a estar muy lleno. Entonces, haces una extracción que actualice y tenga lo que tú necesitas, que lo traiga del data warehouse. Y lo traes a esto y consumes a partir de ese data mart. Así debería funcionar. Porque en efecto puede pasar. La idea es que tú tomes lo que necesitas, pero pues es de prácticas y demás. Listo, definir temas analíticos. Pero discúlpeme. Dime. Cuando usted me habla de ese data warehouse financiero, por ejemplo, si se supone que yo traigo o hago una extracción de los datos de toda la compañía, de todos los años de la compañía,
estoy trayéndome toda esa información al final de cuentas y termina siendo una base de datos. Sí, no tengo la base de datos completa, es solamente de algo en específico. Pero en cuanto a cantidad de años, estarían todos los años. Pues es dependiendo de la necesidad, puedes traer un histórico o puedes decir qué pasa. El Data Warehouse va atado también a normativas que dicen que la información debe ser guardada por X cantidad de años dependiendo del tipo de información. Pero tú puede que en el Data Mart no necesites, no sé, 100 años. Puede que necesites traer los últimos 20 años y que los cuente automáticos. Es decir, que cada año, por ejemplo, en el 27 quite el primer año porque siempre voy a tener información de 20 años. Eso puede pasar y eso puede ser segmentado. No necesariamente tenemos todo y es todo muy importante lo que tengamos y más que ir a bases es por requerimientos puntuales. Si yo soy un área financiera o si, por ejemplo, voy a tener un contratista, hay alguien, estos holding que hacen este tipo de áreas, por ejemplo, es solo talento humano, yo no debería darle acceso a los temas de mi Data Warehouse. Yo podría crear un Data Mart con la información que ellos requieren trabajar, o un Lake, dependiendo de la cantidad o la arquitectura que yo tenga para disponérselos a ellos para trabajar. Eso depende de los procesos internos y pues de las decisiones, obviamente, de recursos. Si tengo pocos datos, quizás no necesariamente tengo que hacer un puente de estos para poderlo hacer. Si mi empresa es pequeña, yo estoy garantizando que estén unificados, centralizados y tengo una fuente de la verdad, pero no tengo, sí tengo muchos datos, pero no millones, ni petas, ni nada de esto que me signifiquen mucho. Entonces, eso hace el punto diferencial y es la evaluación que ustedes deben hacer cuando van a construir este tipo de soluciones. Listo, entonces, creamos los temas que vamos a tener en este caso: estudiantes, matrículas, rendimiento, pagos, actividades académicas y permanencias. Y en cada tema, si se dan cuenta, está cada uno de la información que voy a tener que puede venir de las fuentes que ya tengo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Entonces estamos pasando de esto, de los sistemas que están descentralizados, que están en cada una de sus áreas, y los estoy trayendo acá, ya relacionados por temas y cada uno con la información que necesito para poder procesarla y poder disponerla para hacer temas de análisis. Entonces, acá súper presente, ¿cómo voy a clasificar los temas? En este caso, es para hacer la deserción. Si yo pensara a nivel de una empresa, ¿qué es importante? Entonces, generalmente ellos lo hacen por áreas, ventas, puede ser algo que se llama ingresos económicos, son diferentes las ventas a los ingresos económicos, o por sus áreas comerciales. Eso depende mucho de lo que está. Para este caso, pensémoslo para responder la pregunta como analítica que nos hacen. A partir de eso, entonces, creamos a través del lenguaje cómo vamos a traer, cuáles son las reglas que vamos a tener. Entonces, ok, en cada uno ya encontramos un ID del estudiante, lo vamos a conectar y vamos a generar un único registro de estudiante. O puede que todos lo tengan y simplemente lo traigo. A partir de eso, entonces empiezo a crear el catálogo de esas reglas, cómo está conformado mi tema, qué información tiene, qué agrupación tiene, qué información voy a poder rescatar de ahí. Entonces establezco el formato también, si es formato fecha, si es formato de texto, si es numérico. Todo ese tipo de cosas deben quedar claras en esta parte de la integración. ¿Listo? ¿Cómo van a llegar mis datos? ¿Cómo van a quedar? ¿Cuáles son las reglas? Importante tener las reglas. Nombres unificados. Erika Martínez puede estar en la base de pagos como Erika Martínez, pero en la base de estudiantes puede estar como Erika Martínez Martínez. Entonces ahí empiezo a estandarizar. Eso sería una regla. Tráigame el nombre más largo, ese tipo de cosas. Entonces pensemos en qué reglas voy a establecer para poder crear esa integración. ¿Listo? Y por último, empezamos a crear la historia. ¿Desde cuándo quiero ver la información y de cuándo va a estar como creado ese data mart? Yo lo puedo hacer viendo cuál es el dato más antiguo, si lo necesito, si lo requiero. Y a partir de ese digo, desde acá va a quedar la historia y junto lo que tenga para esos años. O no, yo no necesito eso de hace 20 años, yo quiero contar desde hace 10. ¿Ok? Está perfecto. Eso lo definimos acá
para poderlo tener siempre con un histórico que nos permita segmentar y de dónde voy a tomar esa fecha en cada tema. Y esto es súper importante poderlo tener para poder conservar esa evolución, poder tener un comparativo. Si me pidieran una rendición de cuentas, muchas veces en auditorías dicen, saque una extracción del año tal, ya está listo, solo es, ajá, acá está. Entonces, ese tipo de cosas es tenerlo, ¿por qué? Porque la historia es la que nos permite tener esos modelos a partir de cuántos años. Puede que yo diga, quiero tener acceso al Data Warehouse para esta información 10 años atrás. Recuerden que el modelo predictivo va muy atado al resultado de la cantidad de años que estoy evaluando. Entonces, podría ser ese tipo de casos, entonces contemplamos qué es lo que vamos a hacer. En este caso, desde el 2025, dividido en cada uno de los semestres, hasta el actual 2026-2. Ahí tengo cuántas matrículas por semestre tuve, cuál es el estado de pago al corte, es decir, pues a hoy, la nota final del curso o los periodos, que eso debería estar en la base de materias, y la actividad, esta es súper importante, en la plataforma. Aplicaría mucho a una universidad como esta, donde no es obligación, cuál es su nivel de interacción con la plataforma, si entras y consultas y carga los trabajos que por ahí decían. Entonces, es importante tener esa historización, que es cuántos datos voy a conservar a través, cuántos años para traer los datos, en qué periodo, cuáles son las unidades temporales, semestres, años, meses, días, cuáles son los cortes que voy a tener en cuenta para cada una de esta información. ¿Listo? Entonces, ahí ya sería como que completamos cada una de las características y luego vamos a ver cómo está la consistencia. Entonces, que los datos sean, si se dan cuenta, acá está todo lo de gobernanza y calidad. Entonces, correcciones de formato, correcciones de fechas, correcciones de nombres, que todos vengan, no sé, por ejemplo, con mayúscula inicial, que las ciudades sean todas estándar y que no tenga 50 Bogotá, sino que estén todas escritas de manera correcta. Todo esto lo debemos hacer acá para que el histórico ya esté listo, ya esté completo y me queden mis datos listos para el consumo. ¿Listo? Y listo, ya tenemos nuestros datos dispuestos para análisis. ¿Qué podemos hacer? Un dashboard de permanencia, empezar a contar cuántos están, cuántos no están, cuántos retiros hemos tenido en trazabilidad. Miren todo lo que acá nada más podríamos hacer. Podemos hacer una generación automatizada de alertas cuando ya no tenemos en los registros que vayan actualizando. Entonces, no sé si bajó su nivel de interacción con la plataforma, entonces que empiece a generar alertas para empezar a tomar. ¿Cuál es el objeto de esto? No solo ver el comportamiento, sino que si ya estoy generando alertas, pues hombre, voy donde estos estudiantes, empezamos a hacer contacto, a ver qué pasa. Por ejemplo, nosotros debemos tener automatizaciones donde las personas que no han hecho sus entregas tengan como un recorderis de, oiga, venga, hay que entregar, acá está, no vayas a perder la materia. Entonces, esto puede ser muy alineado con eso. Análisis comparativos de ver cómo estamos frente al año anterior. Esto es completamente gerencial, casi todos es como estábamos antes. Esto siempre se usa. Y si se dan cuenta, en 8 pasos, ahí ya fuimos haciendo todo. Parece súper fácil, pero requiere un análisis completo y vean todo lo que nos pasó al inicio con el reto. De dónde venía la información y pensamos, yo necesito este dato, pero también necesito este otro, también quiero ver tienen que ser estructurados, o sea, una cantidad de cosas que entran en juego que vale la pena tener. Entonces, acá ya integramos todos nuestros sistemas, tenemos los entornos transaccionales donde generamos, traemos un data warehouse para la universidad y a partir de esto generamos los modelos semánticos que vamos a consumir para poder ver toda la parte de análisis que vamos a tener. ¿Listo? Bueno, nos quedan 10 minuticos. Acá les voy a dejar en la presentación este link, también se los voy a dejar. Es como, dura 10 minuticos, 8 minutos realmente, está muy chévere. Es de IBM sobre los Data Warehouse. Ahí mencionan mucho, José, para que tú que me preguntabas sobre el Lakehouse y Datamarts, para que ahí le den una mirada quizás este fin de semana. Y ahí como que vean un poquito más a profundidad todo el tema del Data Warehouse. ¿Listo? Y listo. Entonces, nos vamos caso de uso, clínica de la salud, muchos sistemas, una sola decisión, muy similar al de la universidad.
¿qué tenemos que hacer? Entonces, la red Clínica Salud tiene 8 sedes y sistemas separados de citas, historias clínicas administrativas, de facturación, farmacia y satisfacción. La gerencia quiere analizar cuáles son los tiempos de atención, las cancelaciones, la facturación y satisfacción por cada una de las sedes y el mes durante los últimos 24 meses, quiere decir 2 años, pero recibe cifras diferentes de cada área. O sea, a hoy no tiene ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un paso a paso como el que hicimos hoy. Esto, 2, máximo 3 hojas del proceso. Me gusta que sean muy gráficos, no se vayan por solo texto. Me gustaría que lo hicieran ustedes. Si lo pasan por alguna IA me parece chévere, pues es muy fácil. Pero realmente la idea es que ustedes puedan entender el sentido para que podamos llegar a hacer ejercicios ya con datos, con fuentes de información reales. Hoy estamos viendo la lógica de cómo lo vamos a realizar. Cuéntame, Gilbert. Profe, una pregunta, eso que leíste ahorita es que no encuentro acá en la diapositiva, y lo que se espera conseguir con el Data Warehouse, el hospital donde lo leíste, que no lo veo, qué pena. ¿Acá? No, el de la tarea, Y lo del hospital espera, ¿qué es eso? ¿Está escrito ahí o lo...? Acá, mira, la gerencia quiere analizar tiempos de atención, cancelaciones, facturación, satisfacción por mes durante los últimos 24 meses porque recibe diferentes áreas. ¿Eso? Ah, ya, listo, es que no encontraba así como el objetivo, como la necesidad. No la lograba. Se perdió, un segundo, ya voy. Después es la última. ¿Cuál es la idea? Hacer el ejercicio con esta lógica que aplicamos, que no es más que un paso a paso, o sea, es como el manualcito de lo que vimos, que es la mejor práctica para analizar. Ojo, hay personas que lo harán diferente, sí, está bien. Este es como el ideal, como el orden recomendado, correcto, el universal para poderlo hacer. Cuéntame, Gilbert. Profe, o sea, el ejercicio podría ser resuelto, así, dice ahorita que como un paso a paso. Puede ser así como esas diapositivas, así de forma gráfica, o en un Word explicando contexto y grafiquitas. Gracias ahí por eso, es importante. Yo quisiera algo como, acá empecé, estas son mis fuentes, qué información necesito, esta viene de tales lados, qué reglas voy a poner, entonces, ¿qué necesito ver? Ojo, no más de 2 hojas o 3 diapositivas, eso ya es como mucha carreta y ya es suficiente con la que les doy acá, entonces no es tan necesario. Ojo, necesitamos mínimo 4 fuentes, entonces las ponemos ahí, clasificar cuáles son las operaciones transaccionales y las que no, hagan de cuenta algo así. Porque consultar solo las bases no resolvería el problema. Que teniendo en cuenta qué información tenemos en las bases, que no va a pasar, esto casi que es universal. 4 temas para la bodega de datos, entonces, si acá ya sabemos qué información tenemos y cuál es la problemática, cuáles son los temas que yo debería tener en el Data Warehouse. Aplicar 4 características al caso, entonces, que va a tener calidad, cómo lo va a aplicar, con qué reglas. Acá, entonces, por eso les dejé como los paso a pasos para poder ver cuáles van a ser los parámetros para historizar, entonces lo voy a ver por meses porque es una clínica, ese tipo de cosas son los que deberían quedar ahí. Formulen ustedes 5 preguntas analíticas que se deriven de la problemática que se está haciendo. Entonces, ¿qué puedo analizar a partir de esta información que yo estoy organizando en mi Data Warehouse? Dibujar la arquitectura, un modelito así de qué es lo que estamos haciendo, cómo las voy a traer, qué es lo que voy a hacer y a qué quiero llegar. Y listo, este Mentefactor no lo hagan, solo necesito hasta la arquitectura y listo. ¿Qué es importante? A mí me gusta leer, pero no esto. Me gusta leer otras cosas. Entonces, no me pongan un texto, sean muy gráficos, no necesitan poner mucho, sino mi arquitectura va a quedar así. Claro, sí necesito saber cuáles son las preguntas de negocio, las analíticas y eso, pero no deben, por eso les digo, más de 2 hojas no es necesario, es carreta, y más de 3 diapositivas, porque son más chiquitas, también es carreta. Entonces, no es necesario,
para que los que empiecen a ver cómo construimos la arquitectura, vamos a ver la otra clase, cómo empezamos a trabajarlos, quizás ya traemos algunos datos para maciarlos, entonces por eso es importante qué reglas voy a poner, cómo lo voy a gobernar, ese tipo de cosas es lo que quisiera ver ahí. Munir, cuéntame. No, profe, yo era como para una infografía, algo. Sí, algo que es lo importante del análisis. Quisiera ver que lo que vimos hoy, hacer paso a paso, nos funcione, lo aprendimos, porque luego, pues muy seguramente les va a decir, construya un lakehouse a partir de, o estos parámetros, valídelos. Entonces, ese análisis es lo que logramos a partir de estos ejercicios. Gilbert, cuéntame. Profe, ¿y cómo es el envío? ¿Su merced crea la actividad en el digital y se carga cuando lo cargaría? Para que lo carguen. ¿Y pues ¿Les queda ahí? Dime. ¿Cuándo crearía su merced esa actividad para cargue y el cuestionario cuándo quedaría creado? De aquí al sábado ya les va a quedar cuestionario y esta actividad con esta presentación, ya todo listo. ¿Sí? Estos días ya me pongo al día con ustedes para que ya todo les quede. Profe, ¿y en este caso de uso sería qué fecha de entrega? Te digo que hasta el miércoles, ¿cierto? Sí, ojo, casos de uso van hasta el día anterior a la siguiente clase, entonces son para el miércoles anterior al jueves de la otra semana. Y el cuestionario va hasta el 23 de agosto, ¿listo? Recuerden que corrieron la fecha una semana, entonces esa es la fecha del cuestionario. Yamile, cuéntame. No son obligatorios, profe, qué pena. No. Profe, es que yo tenía No una voy a duda. volver a escuchar si no levantas la mano porque interrumpes a todos. No son obligatorios, me gusta porque son una forma de aprendizaje, pero no son obligatorios. Prioricen el cuestionario y lo demás, ¿listo? Discúlpame, Yamile, cuéntame. Profe, yo tenía una pregunta. Eso, Merced nos había dicho que el caso de uso, si lo realizábamos, uno podía, pues, excluirse de los ACA, ¿sí? La pregunta es, ¿ese caso de uso lo debe presentar, digamos, nosotros, por grupo o cada integrante del grupo para uno eximirse del ACA? Esa era mi pregunta. Listo, sí, el negocio es ese. Si los estudiantes, supongamos que el grupo de Yamile está compuesto por 3 personas y el caso de uso lo cargan las 3 personas a tiempo. O sea, si alguien lo hace después y hay profe, me habilitas para cargar, perfecto, yo les abro la tarea, pero sí, para que puedan tener, como estar eximidos del ACA, es que hayan entregado todos los casos de usos que trabajemos de aquí hasta la entrega del ACA y que todos los integrantes lo hayan entregado a tiempo. La diferencia con el ACA, Yamile, es que el caso de uso sí se hace individual, el ACA sí es en grupos. Entonces, recuerden que eso es como hay un beneficio por el esfuerzo que les pongo solo yo. No es obligación. Si ustedes dicen, yo no quiero hacer los casos de uso, yo me voy con mi grupo solamente a hacer en el ACA, está perfecto, para mí está bien, no hay ningún inconveniente. Recuerden que el ACA deben aplicar y poner lo que vemos en cada clase. Entonces, si ustedes ponen una problemática, no es que en mi empresa, no sé, pasa lo mismo que en la clínica Salud 360, pues ustedes ya pueden ir adelantando su ACA, haciendo su primera parte del diseño de arquitectura del Data Warehouse. También les va a aparecer en digital, este fin de semana, la rúbrica de los ACAs para que las tengan ahí presentes y vayan adelantando. Se lo pueden ir trabajando pues conforme lo que se va haciendo cada clase, ya es decisión de ustedes. Listo, Munir y Joan, porque me voy a mi siguiente clase y quisiera tomar agüita y nos vemos las consultas por chat. Cuéntame, Munir. Para esta tarea, los integrantes del equipo deben presentar 3 trabajos distintos, iguales. Cada quien con uno hace una infografía y el otro hace lo que le parezca, ¿cierto? Así es. Gracias, profe. Listo, Joan, ¿era eso mismo? Listo. Bueno, entonces, mil gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa ya va a quedar el chat de la materia de Google para que todos puedan ingresar y lo ven, por ahí me escriben o un mensajito privado, está colgado en escribir, pero ya espero ponerme al día con todos, ¿listo? Que tengan buena noche y nos vemos la otra semana. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.